Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Muy buenas para todos. Me alegra que estén aquí para compartir conmigo la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la condenación de los gentiles y vamos a tomar como texto base Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32. Pero por ahora vamos a leer solamente hasta el 21, del 18 al 21. Padre, yo te ruego en este momento que tu Santo Espíritu hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tu Espíritu toque a aquellos que van a escuchar esta predicación, Señor, sean tocados por tu grandeza, por tu poder, y tú los traigas a la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a leer entonces del capítulo 1, Romanos capítulo 1 del 18 hasta el 21. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Este es un pasaje que es bastante descriptivo de cómo es el hombre. Entonces, como les dije hace un momento, nuestro tema será la condenación de los gentiles. Pablo nos explica cómo los gentiles entraron en las tinieblas. Esto es algo bien importante porque es algo así como, en cierta manera, es ir de mal en peor, y hoy en día lo estamos viendo con lo que está pasando en el mundo entero. Miraremos entonces los pasos decadentes en la historia de los gentiles. En primer lugar, entre el versículo 18 y el versículo 20, el apóstol Pablo nos está hablando de que el hombre sí tiene conocimiento de Dios. Dios les dio una revelación de él mismo, de Dios. ¿Cómo le da Dios esa revelación a los gentiles? Dios les da esa revelación a los gentiles por medio de la conciencia. Mira lo que dice el versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Entonces, el hombre sí conoce a Dios y lo conoce desde la conciencia, porque Dios le ha dado al hombre esa capacidad, esa posibilidad de conocerlo a través de la conciencia. También dice el versículo 19 que por medio de todo lo que Dios creó, es decir, lo que Dios hizo, que ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Es decir, que Dios les da primero por la conciencia y ahora por la razón, porque dice que Dios se lo manifestó. El hombre está en esa capacidad de observar, razonar y mirar lo que Dios ha creado, lo que Dios hizo, y de esa manera poder entender que alguien tuvo que haber hecho esto, y ese alguien es nuestro Dios. Pero el hombre empezó a decaer. El hombre comenzó en picada hacia lo más terrible de la parte moral y espiritual del hombre. Aquí yo veo
Primero que hay una brillante revelación de Dios hacia el hombre. Esa brillante revelación dice, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Es decir, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ningún gentil tiene excusa delante de Dios, porque la creación misma le ha hecho que el hombre sepa acerca de Dios. Ese conocimiento que el hombre puede tener del poder eterno, dice, su poder eterno, su naturaleza divina. Quizás a veces juzgamos, criticamos a las comunidades indígenas porque ellos adoraban los truenos, adoraban la lluvia, adoraban el sol, la luna, pero mire que en medio de eso ellos podían ver que eso era superior al hombre mismo, y aunque no conocían estrictamente acerca de Jehová de los ejércitos, entendían por su conciencia y por su manera de razonar que detrás de esos fenómenos que ellos no podían explicar había algo más poderoso, y eso algo más poderoso era Dios mismo. Así que si los indígenas, que no tenían, por lo menos desde nuestra perspectiva, no tenían esa capacidad de razonamiento que se supone que tiene el hombre hoy, con mucha menos razón el hombre hoy tendrá excusa por no conocer a Dios. Ellos también tuvieron conocimiento de la sabiduría de Dios. Por eso, por esa razón, ellos no tienen excusa. El versículo 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, esa ceguera que viene sobre ellos, ellos no quieren entender, y por esa razón cuando les predicamos el Evangelio, ellos no quieren oír del Evangelio, no quieren oír del poder de Dios a través del Evangelio. El versículo 21 al 23 nos muestra cómo esa degradación del hombre viene a ser como fatal, y hasta cierto punto como que idiotiza al hombre. Versículo 21 al 23 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Los pensamientos vanos y el razonamiento necio del hombre hizo que se alejaran de la verdad. Se alejaron de la verdad y se volvieron hacia la mentira. Al hombre le queda más fácil creer en ciertas cosas que creer en Dios y en el poder de Dios. El hombre está lleno de contrastes y contradicciones en el aspecto moral y espiritual, porque el hombre no quiere de ninguna manera, quiere reconocer a Dios, y hay una razón, porque Dios es un Dios santo y Dios no permite que un pecador, alguien quien vive en el pecado, se acerque a él, que tenga comunión con él. Entonces eso hizo que el hombre se fuera hacia el otro lado. La indiferencia
La indiferencia conduce a la ingratitud. ¿Y sabe qué? Termina en ignorancia. La filosofía griega es llamada imaginación de hombres por el apóstol Pablo. Allá en Hechos 17 él habla de que esa filosofía de los griegos, desde el punto de vista de Pablo, es imaginación de los hombres. Esto es lo que hace que el hombre caiga en la idolatría, honrando a la criatura antes que a Dios. Y esto de la idolatría es mucho más serio de lo que nosotros podemos pensar, porque si usted analiza un poquitito esto de la idolatría, va a pensar en que, oiga, de verdad, ¿por qué el hombre llegó a ese extremo de la idolatría? Mire, la idolatría es un mal no contra Dios, porque a Dios no le afecta si usted lo ama o no lo ama. A Dios no le afecta si usted lo quiere servir o no lo quiere servir. A Dios no le afecta nada de eso. ¿A quién es a quien afecta ese tipo de cosas? Y en este caso la idolatría. La idolatría afecta al hombre mismo, a quien la practica. A esa persona es que afecta la idolatría. Pero mire, la idolatría lo pone a uno en ridículo, a uno mismo. Sí, lo pone a uno en ridículo. ¿Por qué razón? Porque la idolatría lo rebaja a uno por debajo del nivel del hombre. Lo baja lo pone por debajo del nivel del hombre. El hombre se enceguece a tal punto que no puede controlar, no puede ni ver ni percibir la gloria de Dios, porque el hombre se ha enceguecido a propósito. Mire, póngale cuidado a lo siguiente. Esta es una descripción que hace el profeta. Dice, ellos van al monte, cortan un árbol, cortan un pedazo de madera, lo traen a su casa. De ese pedazo de madera que cortaron del árbol, separan un pedazo y con ese pedazo se hacen un ídolo. Entonces forman el ídolo y lo ponen frente a ellos y dicen, tú eres mi Dios. El resto del árbol lo utilizan para prender fuego, para cocinar sus alimentos y para calentarse. Entonces, mire la estupidez de la idolatría. El hombre mismo fabrica el ídolo. Y si yo fabrico el ídolo, ¿cómo me voy a postrar después delante de ese ídolo y decirle que tú eres mi Dios? Si yo lo creé, si yo lo hice, si yo lo formé. Creo que la muestra más terrible de lo bajo que puede caer el hombre, hacerse un ídolo y después arrodillarse delante de él. Pero el hombre prefirió eso, dice Romanos, que ellos prefirieron hacerse ídolos de imágenes de cuadrúpedos, de reptiles. Yo trabajé en Colombia en un pueblo donde estábamos comenzando una iglesia y un joven recién casado, era bastante joven, estaba recién casado. El papá de este joven era quien construía las imágenes para la iglesia católica, del Señor Jesucristo, de la Virgen María, de los santos, de todo eso. Y un día me puse a hablar con él y resulta que él en ciertos momentos le ayudaba a su papá a hacer todas estas imágenes. Entonces le dije yo, ¿por qué razón, si tu papá y tú construyen ídolos, son hechos con las manos de ustedes, por qué razón después ustedes mismos se inclinan delante de esas imágenes si fueron ustedes los que la crearon? Es decir, que ustedes son superiores a la imagen. Y él se quedó mirándome y me dijo, yo nunca había pensado en eso, pero usted tiene razón. Le dije, no soy yo, es la Biblia la que nos dice que es idiotez y que la idolatría muestra el máximo grado de degradación del hombre. El hombre que se cree pensante y sabio, pero que se inclina ante un ídolo
pierde toda sabiduría, todo razonamiento, pierde todo. Sí. La sensatez es lo que más pierde. Dios dice, ellos mismos lo hicieron con forma de simples muñecos, de aves, de animales de 4 patas, de reptiles. La idolatría es una ofensa a Dios en el sentido en el que yo tengo que pensar en que hay un solo Dios, que es el único digno de adoración y de alabanza, y que yo no puedo arrodillarme delante de algo que yo mismo he hecho. En tercer lugar, versículos 24 y 25 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén, dice aquí. El hombre cambió la verdad de Dios por su propia mentira. El hombre inventó la mentira, el hombre prefiere creer su propia mentira antes que creer la verdad de Dios. Reemplazaron la verdad de Dios por una mentira que había sido inventada tanto por el hombre como por Satanás. ¿Por qué se menciona como mentira de Satanás? ¿Qué es la mentira de Satanás? Es adorar a una criatura y no al Creador. Si usted piensa en una obra de arte, pensemos en una obra de arte, pensemos en el David de Miguel Ángel, y usted ve esa obra de arte especial, es algo tremendo. Pero ¿quién es más importante? ¿La imagen de David? ¿O más bien quién lo hizo? ¿Quién es mayor? Cuando se pintó la Mona Lisa es un cuadro que ha tenido al mundo entero en vilo, con la sonrisa de la Mona Lisa. La pregunta que uno se hace es, ¿quién es más importante, la Mona Lisa o Leonardo da Vinci, que la pintó? Pues la mentira de Satanás aquí está basada en lo siguiente, en que él llevó a los hombres a adorar a las criaturas y no a Dios, que es el Creador. Eso es lo que se hace hoy. Adoraron al hombre en lugar de adorar a Dios. Adorar a las cosas antes que a Cristo. Mire, Satanás intentó que Jesucristo hiciera esto. En Mateo capítulo 4, versículo 8 en adelante hasta el 11 dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Satanás intentó que Dios mismo, porque Jesús es Dios, se arrodillara y lo adorara. Toda forma de idolatría es una forma de Satanás, hacer arrodillar al hombre delante de Satanás. Los gentiles no solo detienen con injusticia la verdad, sino que ahora cambiaron la verdad por la mentira. Cuando se obedece a la verdad nos hace libres. Eso dice el Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, recibimos libertad. Cuando se rechaza
y se desobedece a la verdad, nos volvemos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de la mentira, esclavos del pecado, esclavos de la idolatría, porque hemos rechazado la libertad que está en la verdad. La verdad. Necesitamos hoy conocer y vivir la verdad. Y por último, los hombres rechazaron el conocimiento de Dios. Versículos 26 al 32 dice: por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar de esta manera, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. El hombre comenzó con un claro conocimiento de Dios. Esto lo que leemos entre el 19 y el 21. Ese conocimiento es ese conocimiento por la naturaleza, por lo que Dios nos revela, por la forma en que Dios muestra su poder. Pero ahora han llegado al más bajo nivel de su caída. No quieren el conocimiento de Dios. El Salmo 14, en el versículo 1, lo expresa de la siguiente manera: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. No quiere el conocimiento de Dios. Los evolucionistas quieren hacernos creer que el hombre evolucionó desde la bestia, pero es al contrario. Es el hombre que se convirtió en una bestia. Escuchen, los evolucionistas nos quieren hacer creer que de la bestia pasamos a ser hombres, pero es al contrario, es de hombres hemos pasado a ser bestias, porque nos comportamos peor que las bestias. Se nos acabó el razonamiento, se nos acabó la conciencia, se nos acabó el temor de Dios y hemos decidido hacer lo que nos viene en gana hacer. Dice que por esto Dios lanzó 3 juicios contra el hombre. Primero, Dios los entregó a la inmundicia de la idolatría. Versículos 24 y 25 dicen: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Entonces, el primer juicio de Dios sobre el hombre es la inmundicia y la idolatría. El segundo juicio, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y dice, aún las mujeres, está hablando del lesbianismo, como las mujeres dejaron de preferir a los hombres para estar mujeres con mujeres y tener relaciones sexuales con mujeres. Y también como los hombres, versículo 27 dice: los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Yo creo que nunca ha habido tanto desarrollo y tanta apertura al homosexualismo como el que está viviendo la iglesia en este tiempo.
hay lo que llaman un lobby de la comunidad LGBTI que ha penetrado a la ONU, a la UNICEF, y la mayoría de gobiernos han sido penetrados de una forma increíble, tanto que ellos quieren imponer sus normas desde las escuelas, desde los colegios, para que se enseñe a los niños sus inmundicias. Mire, la unión de un hombre con un hombre y la unión de una mujer con una mujer es antinatural. No hay posibilidad de que uniéndose dos hombres se multiplique la raza humana. No hay posibilidad de que uniéndose dos mujeres en relación sexual se multiplique la raza humana. Hay una sola forma de multiplicar la raza humana y es hombre con mujer, mujer con hombre. Es verdad que hoy se ha logrado hacer uniones de óvulo y espermatozoide en los laboratorios, pero escuche, siempre se va a necesitar de un óvulo que es femenino y de un espermatozoide que es masculino. Ese es el plan de Dios, ese es el orden divino, ese es el orden de la naturaleza. Pero el hombre se ha degradado tanto que hay hoy es las películas, las novelas, los periódicos, todos los medios de comunicación quieren meternos por los ojos todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTI. Pero todo eso es antinatural. La Biblia lo muestra de esa manera, menos como lo dice aquí en Romanos 1, 26 y 27. Dice, por eso Dios los abandonó. ¿A qué los abandonó? A sus pasiones vergonzosas, a sus deseos vergonzosos. Dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones y se dieron a tener relaciones mujeres con mujeres. El versículo 27 dice, y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Antinatural. Piense usted que hubiera una guerra nuclear y se acabara toda la humanidad y quedaran solamente dos hombres. ¿Habría alguna posibilidad de que volviera a generarse la raza humana? No. Y si quedaran solo dos mujeres, tampoco. Es antinatural. Es solamente, hay muchas cosas que solo hay que ponerle sentido común. Yo sé que en estos días hablar de estos temas es hasta peligroso, pero yo me limito a decirle lo que la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Podemos concluir entonces que los pecados que aquí se mencionan se practican alrededor de todo el mundo. Todo el mundo es idólatra, todo el mundo está lleno de pasiones vergonzosas, todo el mundo practica hoy en día todo tipo de pecado, y ustedes saben cómo está extendido todo lo del homosexualismo y la defensa al homosexualismo, al aborto, a tanta maldad del corazón del hombre que hoy es defendida aún por los gobiernos. Tienen la aprobación de la sociedad. El homosexualismo ya está, ya hoy para nosotros es normal y natural ver dos hombres que se casan, dos mujeres que se casan. Es hasta normal y natural ver que una mujer se case con un puente, con un edificio, un hombre se case con una escoba, pero hoy se casan hasta con el gato, con el perro. Y todo eso tiene aprobación de la sociedad. Dígame si no estamos en un nivel de degeneración que debiéramos de sentir vergüenza. ¿No le parece a usted vergonzoso que alguien se case con un puente, o que se case con un edificio, o que se case con yo no sé qué? ¿No es vergonzoso eso? ¿No es eso falta de sentido común? ¿Estamos o no estamos deteriorados moral, espiritualmente, y también en la parte de razonar, de pensar, de poner sentido común a las cosas? Aunque la gente sabe que serán juzgados por estos pecados, ellos se deleitan en esos pecados y los practican y los defienden y quieren mantenerse en ese tipo de vida. El Evangelio es el único remedio para estos desórdenes y esta cantidad de pecado. El Evangelio es el único remedio.
La sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario es la única que nos puede limpiar de todo pecado. Aceptar a Jesucristo como el Señor de nuestra vida es lo único que nos puede liberar del pecado y los estragos del pecado. Yo lo invito a que piense en eso. Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. Y también Pablo dice, si escuchan hoy su voz, no se endurezcan. Pablo dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Yo lo invito a que usted reflexione y piense acerca, si tiene un poquitito de sentido común y de sabiduría, a reflexionar si lo que nos dice Romanos es o no es realidad. Sepa que el Señor Jesucristo vino para darnos salvación y vida eterna. Y yo lo invito a que abra su corazón y le diga al Señor Jesucristo que usted acepta el señorío de Cristo en su vida. Y de esa forma su vida comenzará a cambiar. Padre, yo te doy gracias en este momento por los que han escuchado esta palabra. Y te ruego que tu Espíritu Santo sea quien habla, tu Espíritu Santo sea quien convence, tu Espíritu Santo sea quien redarguye. Ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión del hombre moderno y ayúdanos a adquirir y a tener la verdadera sabiduría que es el temor a ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.